para todos, mi nombre es Yexibe Castellanos y hoy les traigo una información acerca del desarrollo y el subdesarrollo de un país en materia social, económica y política, también tomando características de la independencia o la dependencia de dicho país, bien sea su referencia. Comenzamos por decir que el desarrollo de un país es aquel o el país desarrollado se considera aquel país que tiene un alto nivel económico, así como tecnológico. También tiene grandes niveles de industrialización y un sistema financiero bastante fuerte. Generalmente estos países se conocen como países independientes, ya que de su propia materia prima, bien sea recursos naturales o recursos minerales, realizan su propia economía para abastecer a su población. Esto no quiere decir que ellos no realicen comercio internacional de importaciones o exportaciones, solo nos da a entender que no necesitan importaciones para abastecer a su nación. Por otro lado, el subdesarrollo hace referencia al atraso de un país o región que no ha alcanzado los niveles estándares económicos, políticos o sociales y que de una manera u otra dependen de otra nación para el subsidio de su población. En algunos casos, algunos países sí cuentan con recursos naturales propios, pero que a la hora de comerciarlos en el mercado internacional los venden a un muy bajo costo, ocasionando así un desequilibrio económico y la dependencia de otro país para poder subsistir. Como pueden ver a continuación, les traigo unas características del país desarrollado versus un país subdesarrollado, para que tengan una mejor noción de la diferencia entre ambos. Un país desarrollado tiene una elevada industrialización, un sistema financiero estable, alto desarrollo económico, alto grado de escolaridad, servicios al alcance y alto nivel de vida. Mientras que el país subdesarrollado posee elevado índice de desempleo, elevado índice de corrupción, desigualdad económica, bajo nivel educativo, baja renta per cápita y alta tasa de mortalidad infantil. Cabe destacar que para que se considere un país subdesarrollado debe poseer al menos 3 características de las que acabo de nombrar, o más de 3. Se desconoce el por qué a ciencia cierta se clasifican los países desarrollados como los países subdesarrollados, pero se tiene una pequeña noción de los factores que influyen en el subdesarrollo, como lo son en el factor económico. Algunos países comercian con condiciones de desventaja y dependencia. Como lo dije anteriormente, a la hora de comerciar, su materia prima lo hacen a un costo muy por debajo de lo que vale, haciendo así que a la hora de importar necesiten más ingresos y más préstamos de otros países. En materia política, el cambio violento de régimen en forma de golpe de Estado y de revolución. Generalmente esto proviene o se desarrolla de un país desarrollado. En materia social, las altas tasas de criminalidad y la violencia urbana, además de la desigualdad en sus habitantes. Para dar un ejemplo de manera más coloquial, cuando hablo de desigualdad en sus habitantes, es cuando en un país, en una región del país, hay una economía bastante estable y se prestan bastante los servicios públicos, bien sea el agua, el gas o la luz, están al servicio y a la orden, mientras que en otras partes del país hay una deplorable situación. Ahora bien, entendido y analizado lo que son las características del desarrollo y del subdesarrollo, podemos basarnos o llegar a la conclusión a manera más nacional. Hablar de nuestro país, Venezuela. Se considera que nuestro país es un país subdesarrollado, ya que presenta algunas características que lo meten en ese grupo, como por ejemplo en el aspecto económico, la economía. Como bien se sabe, la economía de Venezuela es bastante inestable y su moneda pierde valor al paso de los días. Y su materia prima, que son los recursos del petróleo, cada día más se venden a un valor muy por debajo de su inicial. Esto hace que Venezuela carezca de una economía estable. Y uno de esos ejemplos en la actualidad es que, siendo un país con grandes recursos o con grandes fuentes petrolíferas, tenga que importar gasolina para nuestro subsidio.
En materia política, el violento régimen y un grado alto de corrupción. Y socialmente, como bien sabemos, el alto grado de inseguridad. Estas características lamentablemente hacen que nuestro país esté muy lejos de ser un país desarrollado. Personalmente considero que Venezuela posee grandes recursos para ser un país desarrollado, pero que a lo largo del tiempo estos recursos han sido utilizados de manera errónea, llevándonos a lo que estamos ahora, a la actualidad que estamos viviendo. Sin más que decir, muchas gracias.